Ok, empezamos. Buenas tardes, buenos días para muchos de ustedes que están en Latinoamérica. Bienvenidos al seminario web de la Unión Internacional contra el Cáncer. Mi nombre es María Bárbara León, soy Chief Operating Officer de la UICC y es un gran honor estar con ustedes aquí esta tarde, bueno, esta mañana para muchos de ustedes. Antes de empezar, quisiera darle un espacio a nuestra presidenta que se ha unido a nosotros a este seminario a última hora. So thank you, Princess Dina, for joining us. And I will give you the floor to say hello, and then I understand you will have to leave, but the floor is yours. Please. Yes. Go ahead. Thank you so much for allowing me this opportunity to really, first of all, say how are you all, you know, the panelists and also everybody who's attending this webinar. I hope you are all safe and well. And we have, especially, we all have the ordinary people from all over the globe. We are indebted, beyond indebted to each and every one of you, the health workers all over the world who are literally risking your lives to keep us all safe. And I really feel that you have given a new profound meaning to the term, what do you call it, the ultimate sacrifice. You've really given the ultimate sacrifice. And as president of UICC, I would like to thank you for that. And I'm so glad and I'm so proud of UICC that we are also stepping up and innovating, but you know, we are as strong as our membership. We are you, each one of you is one part of UICC. So I think the discussions that you will have today, it's going to be really important because they are real-time information, how each and every one of you are coping under extreme circumstances. And I'm sure this will help and give a little advice here and there to different CEOs or different oncologists all over the world to see how you've coped and what other things they can do in your own country. I don't want to take much of your time because this is very important, precious time for the members to hear from you. Please take care, stay safe, and thank you so much, Maria Barbara, and have a lovely discussion. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Thank you. Ok, para los que nos acaban de unirse, muchas gracias Silvana por estar con nosotros, muchas gracias Ana, muchas gracias Mayra, y muchas gracias Lina, a nuestros panelistas, y también muchas gracias a nuestro equipo de la UICC que está trabajando detrás de las pantallas para hacer este seminario posible. La princesa Princess Dina en su mensaje introductorio nos recordó que una de las principales misiones de la UICC es poner a disposición todo este tipo de plataformas para que los miembros puedan compartir, puedan generar ideas, y para unirnos también en este tipo de situación que nunca hemos vivido antes. Entonces, para mí es un gran honor presidir este seminario. Es la primera vez que lo hago, y sobre todo en español. Pero estoy segura que todos vamos a disfrutar, todos vamos a llevarnos grandes lecciones y pues también para saber un poquito más de cómo estamos afrontando estos retos, porque en lo personal para mí ha sido un reto y puedo aventurarme a decir también que ha sido un reto para todos ustedes, para los que están en el panel, para los que están viéndonos y escuchándonos. Para la UICC también ha sido un reto porque no estábamos acostumbrados ni a trabajar como estamos trabajando ahora, ni a tener el contacto que tenemos, la distancia que tenemos que imponer en estos momentos. Entonces, este seminario nace como una respuesta a lo que los miembros nos están solicitando,
Además, tuvimos un seminario hace unos días también con los miembros en general de toda la UICC, y es un honor una vez más decir que es el primero para Latinoamérica, y esperamos que este no sea el último. Entonces, antes de empezar la parte interesante, que es darle la palabra a las panelistas, quisiera nada más recordarles un par de detalles técnicos. Creo que todos los participantes están en mute, de todas maneras, porque eso es parte del seminario. No se preocupen por tomar notas, porque el seminario va a estar disponible en nuestra página web, creo que a partir de la próxima semana. Entonces los pueden volver a ver. Si quisieran preguntar algo, pueden hacerlo en la Q&A, que es la Questions and Answers, partecita del botoncito que está debajo de la pantalla. Y sí, creo que estas son las cosas que las cosas técnicas. El seminario, lo que tenemos pensado hacer es hacer 2 rondas de preguntas para cada una de las panelistas, y después lo que sí nos interesa es dejar un espacio para preguntas y respuestas para ustedes, para los que se unieron. Creo que la última información que tuve, tenemos más de 80 participantes que confirmaron su asistencia. Es parte de miembros, parte también de los socios de la UICC, así que estamos en familia, con amigos y familia para tener este seminario. De manera introductoria, quisiera primero decir unas palabras en nombre de la UICC. Como ya mencionamos, el COVID-19 nos ha traído muchísimos desafíos, y sobre todo creemos que es una oportunidad ahora y muy importante de que las organizaciones miembros que luchamos contra el cáncer estemos unidas, y es parte de la razón por la cual estamos tratando de poner este tipo de herramientas para los miembros. En lo que respecta al cáncer, también podríamos definirlo, como lo definimos en el título de este seminario, como un doble reto, porque por un lado tenemos, bueno, todos los sistemas de salud que se están viendo afectados en muchos países. Ya lo diremos con los panelistas. En muchos países los sistemas de salud están colapsados, en muchos países aquí en Europa ya ha sido el caso. Tenemos todo el reto también de la distancia social, del aislamiento, de las cuarentenas, y todo esto sabemos también que es clave para los tratamientos del cáncer. También pasamos por la prestación de los servicios, la lentitud, el abastecimiento de productos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estábamos planeando este seminario, nos alegró muchísimo que cada una de ustedes pudiera aportar sus vivencias, porque lo que queremos es transmitir y dar un poquito de respuestas a todas las preguntas que tenemos. Que puedo aventurarme una vez más para decir que son muchas las preguntas, y desafortunadamente las respuestas, no todas las que quisiéramos, están ahí. Como mencioné, en la UICC lo que queremos es apoyar a la comunidad del cáncer, y consideramos que esto es mucho más importante ahora que estamos todos unidos en este tipo de situación. En este seminario, a través de nuestras panelistas, que nos van a compartir sus experiencias y su preparación, sus vivencias, quisiéramos, como mencioné antes, tener algunas respuestas a nuestras preguntas. Entonces, para mí es un gran placer presentarles a las panelistas. Ana Fernández, directora de Advocacy y Relaciones Institucionales de la Asociación Española contra el Cáncer en España. Muchas gracias por unirte. Lina María Trujillo, que es la subdirectora de Atención Médica y Docencia del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Muchas gracias, Lina. Mayra Kalefi era miembro de la Junta Directiva de la UICC
es presidenta voluntaria de FEMAMA en Brasil. Muchas gracias, Mayra. Y Silvana Luciani es la jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles, Violencia y Traumatismos de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, Silvana. Entonces, como les dije, tenemos 2 rondas de preguntas. Si me permiten, voy a empezar por las preguntas a Ana. Ana, la situación en España, contanos un poquito de cómo ha sido y cómo ha sido la respuesta de la ASC a este doble reto que hablábamos hace un momento. Ustedes, como muchos países en Europa, están inmersos en la crisis desde antes. Entonces, ¿cómo han sido los cambios que han tenido que hacer? ¿Cuáles han sido la visión? Contanos un poquito. Muy bien, buenas tardes desde España. Muchas gracias a la OICC por organizar este seminario y por invitar a la Asociación Española contra el Cáncer a participar. Saludos también a todas las personas que se han conectado. Efectivamente, como saben, la situación en España es grave. Somos el país de Europa con más casos confirmados y el segundo con más fallecidos detrás de Italia, pero la verdad es que hay buenas noticias. Desde esta semana se está produciendo un descenso significativo del número de fallecimientos diarios, con lo cual somos optimistas. Podemos decir que esta pandemia nos ha provocado 3 tipos de impactos. El primero, un tremendo impacto sanitario, con hospitales desbordados, que han llevado a la reorganización de la atención oncológica para tratar de reducir el riesgo de contagio de las pacientes con cáncer en tratamiento activo. En segundo lugar, un intenso impacto emocional, pues por el estrés que provoca el confinamiento, por el miedo al contagio. Y en tercer lugar, un enorme impacto laboral, económico y social. Piensen que en España hay ahora mismo alrededor de 6 millones de personas con una gran pérdida de ingresos por estar sin trabajo o por estar en una situación de regulación temporal de empleo. En este contexto tan complicado, para comprender cómo ha reaccionado la Asociación Española contra el Cáncer, quiero contarles 3 notas sobre cómo trabajamos nosotros y la dimensión de lo que hacemos en España. Cada año aproximadamente atendemos 450.000 personas, la mayoría a través de servicios presenciales, por toda España, en todas las provincias y en todas muchísimas localidades. Tenemos miles de voluntarios, 1.000 trabajadores que la mayoría hacían trabajo presencial, directo, en los centros educativos, en la calle, en las sedes, y trabajamos además en 3 frentes, en la prevención del cáncer, en el acompañamiento a personas y familiares y financiando proyectos de investigación. De la noche a la mañana nos vimos en un reto. ¿Cómo seguimos con nuestra misión? 16 de marzo, confinamiento por ley, dejamos de tener abiertas las oficinas y empezamos a pensar cómo priorizamos nuestra misión. ¿Qué hacemos? Decidimos 3 objetivos a corto plazo. El primero, seguir al lado de las personas con cáncer y sus familias, pero ¿cómo? Lo que hicimos fue identificar cuáles eran las necesidades más inmediatas que la situación COVID estaba provocando. Y el segundo, adaptamos todos los servicios que pudimos al entorno digital para responder a esas necesidades emergentes. El segundo objetivo fue comunicar desde el minuto 0 a toda la sociedad qué estábamos haciendo. Que habíamos cerrado oficinas, pero seguíamos trabajando. Y en tercer lugar, el objetivo que nos planteamos fue cooperar con todas las administraciones y todas las entidades de nuestro entorno para crear red de apoyo. Tuvimos, es verdad, y teníamos 2 fortalezas internas que nos han permitido una respuesta muy rápida. Exactamente desde esa primera semana de confinamiento ya nos pusimos en marcha. ¿Por qué? Porque llevábamos 3 años con un proceso interno de transformación digital de toda la organización, que nos ha permitido disponer muy rápido de herramientas digitales. Y en segundo lugar, porque también desde hace varios años tenemos un canal de información, InfoCáncer, 24 horas al día, con llamadas continuas todos los días de la semana. ¿Esto qué significa? Hemos recibido unas 14.000 llamadas ya en este tiempo y pudimos identificar rápidamente 3 necesidades clave. La primera, una enorme incertidumbre entre los pacientes de cáncer y familiares. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos a esto? Lo primero que hicimos fue poner en marcha, recursos informativos. Cáncer en tiempos de COVID, claramente. En segundo lugar, detectamos una necesidad de un incremento de la ansiedad de pacientes y familiares y tuvimos que reforzar todos los consejos de cómo ayudar a manejar estas emociones, el miedo al contagio, el confinamiento, el aislamiento y poner un plan de voluntariado específico digital a través de teléfono, chat, videollamadas para acompañar sobre todo a las personas con cáncer que están solas ahora en su casa. Hemos atendido como unas 18.000 personas en este tiempo con esta reacción rápida. Y en tercer lugar, detectamos una necesidad
y ahora es creciente, de orientación y de apoyo social. Ante esa pérdida de ingresos que comentábamos antes, lo que hemos hecho es doblar las ayudas económicas, el fondo de ayudas económicas, que llamamos Fondo de Emergencia Social, para dar ayudas directas a las familias y que puedan asumir los gastos de necesidades básicas. Un tema importante es que el impacto sanitario se va a reducir. Es optimista, se va a reducir. Estamos viendo ya un cambio importante en España, esto llegará, pero el impacto social apenas está comenzando y va a ser clave en los siguientes meses. Y exactamente en eso estamos ahora, en abril, identificando esos nuevos retos a futuro con diferentes escenarios para ver cómo podemos recuperar partes de la misión que hemos tenido que paralizar, como es la parte preventiva, porque trabajamos en el ámbito comunitario, en la calle, o las ayudas a investigación científica. Tenemos 380 proyectos en desarrollo, muchos de ellos paralizados porque se han cerrado los centros y los laboratorios. Debemos ahora empezar a responder a esos nuevos retos del resto de la misión de la ECC. Y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora quisiera pasar a darle la palabra a Silvana. Silvana, bienvenida. Una vez más, si nos pusieras dar una descripción desde tu punto de vista a un nivel panamericano, las predicciones que tiene la OMS ante esta situación y todo lo que pudieras informarnos, por favor. Gracias. Muchas gracias, María Bárbara, y gracias a la UICC para incluirnos desde la OPS aquí en Washington, D.C. Nuestro solidaridad está con todas las personas y sus familias que están afectados con COVID y en este momento de crisis. Y felicitaciones a Ana y todos los colegas en España, que está un poco más avanzado que nosotros aquí en las Américas para enfrentar esta enfermedad. Desde la OPS, como una institución de salud pública y la oficina regional de la OMS en las Américas, estamos trabajando muy cercano con los ministerios de salud, con el gobierno, para fortalecer 3 áreas en la respuesta. Primero, fortalecer los servicios de salud para asegurar el cuidado de las personas afectadas con COVID, incluyendo la protección del personal de salud y también en repriorizar y mantener los servicios esenciales para que se no pierda todo el cuidado de las personas que requieren cuidarse. Y en segundo lugar, mejorar las capacidades en los laboratorios de salud público para hacer las pruebas de detección, porque reconociendo, esto es un aspecto muy importante para limitar la difusión y la transmisión de la infección, ¿no? Ampliar la realización de las pruebas en la región. Y por último, en la parte de vigilancia y monitoreo de la situación y el impacto de esta pandemia en la región. Y desde la OPS hemos desarrollado guías técnicas, información técnica de comunicación y les invitamos a visitar el sitio web de la OPS, porque el panorama en las Américas está cambiando rápidamente y la velocidad de la pandemia es más rápida que el desarrollo del conocimiento sobre la información científica del virus y de la enfermedad y del impacto, ¿no? Estamos monitoreando el número de casos y muertes en la región de las Américas y hasta ayer se ha registrado más de 950,000, casi 1 millón de personas que están diagnosticadas con COVID. Y la mayoría de los casos están en los Estados Unidos, pero hay muchos casos creciendo, aumentando cada día, así que como región estamos en segundo lugar después de Europa. Y en América Latina la COVID todavía no ha golpeado como todo el esfuerzo que se espera, ¿no? Porque en Sudamérica hasta ayer se ha registrado 92,000 casos y más de 4,000 muertes. Bueno, la mitad de los casos en Sudamérica están en Brasil, por ser el país más grande en Sudamérica, pero también países como Perú, Chile y Ecuador han tenido un alto número de personas afectadas con COVID y se está mirando que los sistemas de salud son sobresaturados y no pueden dar el cuidado necesario para las personas afectadas. En Centroamérica hay como 6,000 casos y 200 muertes y la mayoría de los casos están en Panamá.
y cada día están aumentando más con un promedio de 4% al día. Así que todavía no hemos llegado al pico de la epidemia en las Américas y en América Latina y el Caribe. Y sabemos que la mayoría de las personas que son afectadas y las personas que tienen consecuencia más grave con esta enfermedad son las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, como las personas que viven con un cáncer o con un factor de riesgo de cáncer. Y esta es la población que se requiere realmente atención especial porque son más susceptibles al virus. Y las medidas de distancia social, aunque es muy duro aplicar a nivel poblacional en las comunidades, sigue siendo la mejor intervención para reducir la transmisión y frenar la propagación del virus en nuestras comunidades. Y también permite que los servicios de salud no sean sobresaturados. En América Latina se ha empezado a hacer mucho de aislación social y todo el impacto que Ana ha descrito en España ya lo estamos experimentando aquí en nuestra región y en América Latina, y esto tiene un impacto enorme en la salud mental, en la economía y también en la salud, ¿no? Y esperamos que las medidas que se están poniendo en práctica con la distancia social ahora sean suficientes para aplanar la curva de manera significativa para que los servicios y sistemas de salud puedan cuidar a las pacientes afectadas. Gracias. Gracias, Silvana. Antes de darle la palabra a Lina, nada más quisiera recordarles que en la página web de la UICC tenemos una sección dedicada a recursos, y muchos de los datos que vamos a hablar aquí van a estar disponibles también en esta página. Lina, gracias por unirte a este panel. Vos que trabajas en el Instituto Nacional de Cancerología, que es un organismo nacional, contanos un poquito cómo están viviendo, cuál es su margen de maniobra siendo parte del gobierno. Contanos las medidas que han tomado y sí, decinos cómo han estado actuando en los últimos meses. Hola, buenos días. El Instituto Nacional de Cancerología es un instituto que atiende pacientes, que forma al recurso humano en oncología en el país y que hace investigación. Eso significa que todos nuestros ejes de funcionamiento pues se han visto afectados por la pandemia. Realmente muchos de nosotros vivimos la pandemia de H1N1 y entonces empezamos a alistarnos cuando empezó a volverse más importante el tema a nivel médico, y empezamos a leer un poco, a empaparnos del tema, pero sin mucho susto, la verdad. El 3 de marzo cambiamos de ministro y yo no sé si nuestro nuevo ministro es algo de malas, pero 3 días después se confirmó el primer caso en Colombia. Eso significa que entonces el país entra en la fase de preparación rápidamente. El 11 de marzo entonces hace la OMS el anuncio de la pandemia y nosotros como Instituto Nacional de Cancerología pues empezamos ya a prepararnos seriamente, porque además la condición del paciente oncológico, dado su inmunosupresión, iba a ser vital para que lo protegiéramos y no tuviera entonces el impacto de una enfermedad maligna no tratada y aparte de eso padecer la infección. Realmente agradecemos y agradezco, ya que está Silvina, todo el apoyo de OPS. Todos los documentos técnicos realmente para nosotros han sido de gran ayuda y entonces toda esa preparación tiene que ver con muchos los documentos técnicos que absorbimos o adoptamos de OPS y del Ministerio de Salud. A la par entonces el Gobierno Nacional toma algunas medidas que también nos ponen en aprietos en algunas cosas, aunque, claro, todo esto es para proteger nuestra población, pero el hecho de que se cierren los aeropuertos, todo el flujo aéreo, también significa que no nos llegan moléculas para atención de pacientes. Muchos de los medicamentos empiezan a tener un poco de desabastecimiento, en especial lutecio y todas estas moléculas que requieren pues un tiempo muy corto de vida media para que llegaran.
Nos enfrentamos entonces a una cantidad de retos que tienen que ver con empezar a sopesar el riesgo de retrasar el tratamiento de los pacientes versus el riesgo de exponerlos a la infección, el riesgo de hacer interrupciones significativas en el tiempo de atención, proteger adecuadamente a los pacientes y a nuestro personal de atención. Realmente el recurso humano en Colombia en oncología es corto y yo no sé si esto ocurre en otros países, pero realmente mucho del personal de salud en oncología, sin lugar a dudas, trabaja en varios sitios en Colombia. Eso significa que yo empiezo a tener una preocupación seria acerca de la salud de ese recurso humano porque se me enferma a mí y va a tener entonces desabastecimiento de personal, no solamente en mi institución, sino en otras instituciones. Obviamente somos una institución del Estado, eso significa que tenemos unos recursos limitados y tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso para gestionar los recursos. Y una cosa con la que no contamos, y es que al entrar en cuarentena obligatoria la gente no se moviliza y entonces no tenemos componentes sanguíneos porque las donaciones pues desaparecen. Al no tener componentes sanguíneos, otros tipos de tratamientos como las cirugías grandes o los trasplantes de médula ósea pues teníamos que dejarlos de hacer. Realmente ha sido para nosotros un reto. Nuestra directora general, la doctora Wiesner, realmente ha tenido un gran liderazgo y ha organizado un grupo de comando de acción que realmente nos permite a los integrantes del instituto tener unas funciones y unas acciones interesantes dentro de la acción. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado rutas de pacientes, hemos entrado rápidamente en telemedicina, en teleorientación. Este era un proyecto que teníamos de hace un tiempo, que venía caminando lentamente, pero tocó acelerarlo. Los pacientes han sido receptivos hacia el contacto vía telefónica o vía virtual por web, en los cuales podemos hacer aproximaciones clínicas y podemos resolver muchas de las cosas para que no tengan que acercarse a nuestra institución. En otros casos, como los pacientes de primera vez o que están en tratamientos activos, los pacientes siguen viniendo. Hemos hecho expansiones de lo que nosotros llamamos medicina domiciliaria para expandir entonces otro tipo de atenciones que no requerían o que no requieren necesariamente que ellos vengan, pero sí requieren atención. Entonces nosotros vamos y realmente estamos trabajando mucho en preparación. Todavía no tenemos pacientes COVID positivos. Todos los que hemos tenido con sintomatología respiratoria han sido negativos. Sin embargo, pues creemos que no es sino cuestión de tiempo. Los casos en el país van en aumento, a pesar de que pues estamos afortunadamente en cuarentena obligatoria. Seguimos haciendo un gran esfuerzo en la educación al personal y en la educación al paciente, respondiendo también a la normatividad y a lo que nos dicen los entes internacionales, porque realmente específicamente en cáncer, los gobiernos no sacan lineamientos. La gran mayoría de los lineamientos es para población general o para poblaciones especiales de edad, de grupos etarios, pero no específicamente para cáncer. Estamos priorizando a nuestros pacientes, operamos lo que debe operarse, lo que debe irradiarse. Muchos de los esquemas han cambiado para poder optimizar los tiempos y disminuir esa asistencia. Realmente ha sido un reto para nosotros, un reto como institución pública, un reto sostener docencia, sostener investigación. Hacemos teletrabajo, los que podemos hacer teletrabajo, los que hacen asistencia, pues están frente a los pacientes. Una cosa interesante para nosotros es que estábamos metidos en un programa de humanización muy bonito en el cual nos acercábamos a los pacientes y hacíamos una cantidad de intervenciones y esto empieza a fracturarse porque ya ni siquiera me puedo acercar. Sí, O ellos qué no lástima. pero realmente de todo, aunque claro, genera susto y temor y todo esto, porque no creo que nadie esté realmente preparado, pues realmente hemos progresado en la preparación y esperamos que el impacto no sea tan negativo para nuestros pacientes y para nuestro personal. Ok, muchísimas gracias, Lina. Mayra Kelefi era miembro de la Junta Directiva de la UICC. Es un gran honor recibirla como panelista ahorita. Una gran amiga de la UICC también. Mayra, contanos en tu experiencia en Brasil, tanto en tu experiencia como cirujana y como líder de advocacy en Brasil. ¿Qué está pasando en tu experiencia y cómo ves las cosas?
Muchas gracias a todos por la invitación de participar de este seminario online para intercambiarnos experiencias entre países miembros de OICC, tan importante en ese momento. Yo hablo de Brasil, mas como usted habló, soy cirujana en la frente, tengo como 20 personas ahí que dependen de liderazgo para saber si van a operar, si no van a operar, cómo van a proceder a todo ese momento de angustia, porque no hay otra palabra mejor que un momento de mucha angustia. Bueno, con la pandemia del coronavirus, el atendimiento de cáncer en Brasil se ha visto afectado en todas las formas. Consultas, exámenes, quimioterapia, radioterapia y cirugías que han sido aplazadas por tiempo indeterminado. En muchos casos, por miedo del contagio del virus y por desinformación, son los mismos pacientes que están cancelando los procedimientos, no procuran ayuda en hospitales. Hay un sistema garantizado de atendimiento básico en centros de cáncer, mas los profesionales no están siendo usados como podrían, porque hay ahí sí un miedo. El paciente, las personas fueron orientadas para se quedar en casa. No hubo un recado, una mensaje clara de que no es para todos estos. Entonces, como especialistas profesionales de la área, defendemos mantener, sí, las medidas de distanciamiento social, pero tenemos que alertar que dependiendo de la situación, del tipo de tumor o del estadio, algunos escenarios tienen más riesgo de morir por cáncer do que por COVID. Entonces, estamos ahí en una pelea con los gestores municipales, estaduales, principalmente, para no se quedar todo cerrado. Estamos muy preocupados con la situación después de la pandemia, porque no había como una infraestructura totalmente disponible para atender todos los casos de cáncer que tenemos, ¿ok? Entonces, por cierto, ahora, después de este quédate en casa message, por cierto, enfrentaremos una epidemia de casos de cáncer avanzado, por lo cual no solo hay que brindarlos un mejor atendimiento, más costoso ainda de que antes, porque es exactamente ahí que tenemos problemas con medicaciones especiales, con tratamientos más costosos, y que los pacientes, por causa del COVID, están abandonando tratamientos. Entonces, tenemos que dar un soporte de atención muy, muy claro y muy importante para estos pacientes que no son ainda oncológicos, mas tienen sospechas, siguiendo claro, lineamientos de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. A pesar de que los centros de cáncer públicos y privados no admiten un número reducido de profesionales y oferta de atención, todos los casos de seguimientos rutinarios, realización de exámenes cribados o detección precoz fueron pospuestos sin data. Hoy, inclusive, o INCA Nacional de Brasil publicó una nota técnica para todos los servicios públicos que no hagan atendimiento de exámenes cribados o detección precoce hasta segunda orden. Entonces,
Ya tenemos listas de pacientes esperando la realización de biopsias, otros con diagnósticos ya confirmados, anatomopatológicos, y otras pendientes, por ejemplo, de una primera consulta con un oncólogo para empezar tratamiento o cirugía. Y vemos que estas listas no caminan, no andan. Aunque el paciente consiga superar todas las etapas, hay que proseguir algunas. Entonces, de nuevo, tengo que decir que hay capacidad instalada porque no se cerró todo, más hay dificultades de llamar a los pacientes, de hacerlos vir. No hay un sistema de búsqueda activa que funcione como debería. Entonces, no siempre es una emergencia, pero sí es una urgencia que entre más rápido que se trate, se opere, mejora el pronóstico de esta paciente. Entonces, por ahora, esto que tenía que decir. Ok, muchísimas gracias, Mayra. Entonces, así terminamos la primera ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar directamente a la segunda ronda de preguntas, porque me están diciendo aquí el equipo que tenemos varias preguntas esperándonos de los participantes. Entonces, les voy a pedir brevedad a sus respuestas para así dar un poquito más de tiempo a las preguntas y respuestas. Ana, ¿cuál sería para vos la recomendación clave que nos podrías dar como organización que ha vivido la pandemia mucho más tiempo que las organizaciones muchas de las organizaciones en Latinoamérica? Como recomendación general, pues es muy difícil, María Bárbara, muy difícil, porque una de las cosas que también había interés, por ejemplo, es el gran reto de cómo mantener la misión, el estar al lado del paciente y cómo mantenerlos económicamente. Ese es el otro reto que si quieres podemos hablar después. Entonces, consejos es difícil, es mantener un equilibrio y tener muy clara la prioridad. Esto es lo primero. Y a partir de ahí, una vez que has generado los recursos, nosotros estamos ya en esa fase, nos hemos estabilizado, empezamos a pensar en los siguientes retos. Ahora entramos en el de sostenibilidad, en analizar qué ha ocurrido y empezar a ser muy creativos, por ejemplo, a analizar mucho cada dato de cómo están entrando los fondos ahora para poder reaccionar y planificar de aquí a fin de año y poder mantener los servicios que veníamos dando de otra manera más y mejor. Entonces, esto es muy importante. Servicio y sostenibilidad, hay que equilibrarlos. Gracias, Ana. Silvana, de tu parte, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Ya nos hablaste un poquito de todas las generales, las más sobre todo para las organizaciones miembros. ¿Qué recomendación nos darías a los miembros de la UICC? Sí, gracias María Bárbara. Realmente esta pandemia abre oportunidades de actuar y de innovar, ¿no? Y para una comunidad como esto de organizaciones no gubernamentales está trabajando en la lucha contra el cáncer, creo que hay tres buenas oportunidades. Primero, en advocacy y la movilización de la comunidad. Y en segundo lugar, la adaptación para mantener la asistencia a los servicios de salud para las pacientes con cáncer. Y en tercer lugar, en la generación de conocimiento en cómo se está manejando toda la situación, como hemos escuchado hasta ahora de Ana en España, de Mayra en Brasil, de Lina en Colombia. Así que para enfrentar y frenar esta pandemia realmente se va a requerir un involucramiento activo, muy activo de toda la sociedad. Y ustedes como parte de la sociedad civil tienen mucho expertise, mucha confianza e influencia dentro de las comunidades y habilidades para movilizar la comunidad. Y pueden jugar un rol muy importante con advocacy, con información. Por ejemplo, hemos visto la necesidad de difundir información científica para afrontar todos los mitos, misinformación, por ejemplo, que alcohol te protege contra el COVID,
Así que hay mucha necesidad de divulgar la información de credibilidad científica para aumentar el conocimiento sobre los riesgos y cómo se puede afrontar el COVID. Y hemos visto también el incremento en el miedo de las personas, ¿no? Como Mayra ha descrito muy bien, que la gente que tiene un cáncer sospechoso no llegan a los centros de salud. Así que hay que innovar en la información y la divulgación de la información a la comunidad. Desde la UPS tenemos materiales de comunicación, videos cortos, mensajes para las redes sociales, dirigido a las personas con enfermedades no transmisibles, pero también dirigido a la población general. Así que, y está en español y en portugués, así que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Se puede utilizarlo. Muchísimas gracias, Silvana. La pregunta para Lina, dentro del marco del Instituto Nacional de Cancerología, ¿cuál sería la recomendación que darían ustedes para que los sistemas de salud no colapsen? Realmente hay mucho por hacer y mucho también por aprender de los sitios que ya han vivido esto. Pero creo que el mejor consejo es poder acercarse a los grupos de pacientes antes de que lleguen a los sitios. Hay mucho que podemos hacer en atención domiciliaria. Muchos de los tratamientos cortos los podemos hacer. Mucho de la administración de antibióticos de amplio espectro, que son de pocas dosis en el día, se puede hacer como extensión domiciliaria. Y mucho de lo que hacemos como controles en oncología pueden hacerse por telemedicina. Y en este momento hay suficientes herramientas que nos permite tener un contacto con los pacientes y los pacientes son receptivos a eso. Claro, hay algunas cosas que tenemos que seguir haciendo de manera presencial y esa es la razón por la cual nuestros hospitales o institutos de cáncer ojalá puedan mantenerse libres de COVID en la medida de lo posible, porque muy difícilmente nuestros pacientes oncológicos los van a recibir en un hospital general. Nuestro sistema colombiano de salud realmente no nos reciben pacientes con cáncer, patología por la cual quieran consultar en urgencias no sea la del cáncer. Así que nos reciban un paciente oncológico con COVID o con otra cosa en un hospital general va a ser imposible. Entonces la idea es mantener en la medida de lo posible que nuestros pacientes no circulen, que los familiares se cuiden, que haya una medida de capacitación y de educación a todos ellos para que cuando les toque asistir al instituto, tanto ellos como nosotros podamos ofrecer atenciones óptimas y sin el riesgo de infección. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Mayra, ya nos contaste un poquito de lo que están sufriendo los pacientes. ¿Cuál sería tu recomendación para darle a estos pacientes que necesitan apoyo y estamos en una situación de aislamiento? En primer lugar, me gustaría solamente poner una énfasis a lo que Lina acabó de hablar, porque nosotros necesitamos tener hospitales o áreas libres de COVID para cáncer. Entonces, hablamos de COVID-free, ¿ok? Estamos haciendo una campaña junto a gestores en todos los niveles para abrir, tanto en lo privado como en lo público, áreas seguras que nosotros tendríamos que tener una lista diciendo, aquí puede ir así, así. Y tal vez tenemos que adaptar esta medida en algunas ciudades para hacer como, por ejemplo, con sospecha de mama, vaya aquí, con sospecha de próstata, vaya ahí, y no todos juntos, porque no hay como adaptar con tanta adaptación todo esto. Entonces, eso sería una forma práctica para traer los pacientes un poco más perto y que fuese más garantizada do ponto de vista de prevención de alguma cosa mejor. Mas en Brasil, como otras partes del mundo, las ONGs de grupos de pacientes asumieron un papel sin precedentes, porque
se vieron solas, como otras ahí que están nos ouvindo, por su própria iniciativa, apesar do impacto que sofremos em recortes de presupuesto, de todo tipo, porque foi imediato, nós estamos de casa ou de pouca gente nas oficinas, trabalhando virtualmente para suprir um pouco do que o governo às vezes não consegue porque está muito focado com a pandemia em si. Então, por exemplo, a Associação FEMAMA, com suas 70 organizações em quase todo o território brasileiro, está promovendo orientações, conscientização e muitos seminários com médicos e profissionais de saúde e que se quedam na página da federação. Então, abrimos um WhatsApp de conteúdo para pessoas com mensagens curtas. Também uma plataforma de conexão, que nós dizemos tablero de mensagens, que entre pacientes com câncer, e suas experiências e como estão fazendo. Ainda uma linha, algumas ONGs do Brasil, não todas, mas uma linha de suporte com dúvidas que em 48 horas se dá um retorno às dúvidas e chamadas. Isso tudo com voluntários capacitados que estamos tendo essa preocupação de treiná-los. E há programas de navegação para que os sobreviventes ajudem outros sobreviventes. Então, este é um dado mais do que as ONGs estão fazendo. A FEMAMA, preocupada com este problema de sustentabilidade de sua rede, a maioria dos presupuestos como vinham de donativos, fiestas, concertos, coisas que não podemos mais ter. Então, invitamos a Associação Brasileira de Captação de Recursos e hicimos um seminário e mais um outro que, em tempos de isolamento social, quais seriam as outras práticas e ideias para hacer esto. Entonces, esto después podemos poner esto en la página, como una sugerencia de cuáles serían las formas que fueron ahí aventadas. Sí, Mayra, y para enfatizar en tu punto de poner los recursos en la página, eso es lo que estamos tratando de hacer en la UICC, tener una página dedicada para los miembros y tener todas esas experiencias y esos tips para que podamos escoger de los que pueden ser pueden ser eficientes para los diferentes miembros. Tengo varias preguntas y desafortunadamente creo que no las vamos a poder responder todas. Lo que sugiero es que el equipo de la UICC verá las preguntas específicas y tratamos de ponerlos en contacto al participante con las panelistas. Sin embargo, creo que podemos todavía, tenemos creo que son 10 minutos, 13 minutos para responder las preguntas. Hay varias preguntas de la telemedicina y qué tan efectivo y qué tan limitante puede ser. Creo que Lina, vos mencionaste que están haciendo telemedicina. Entonces, si nos puedes contar un poquito cuál ha sido la experiencia, los retos, las limitaciones y qué tan efectivo ha sido. La normatividad colombiana era muy estricta acerca del ejercicio de la telemedicina y eso nos había frenado. Esto es un proyecto que llevamos mucho tiempo. Gracias
porque siempre hay cosas buenas. Gracias a esto, el gobierno flexibilizó las normas y entonces nos permitió rápidamente hacer contacto con los pacientes a través de este tipo de herramientas. Básicamente, la telemedicina permite hacer varias cosas. Uno, hacer una encuesta de síntomas respiratorios, que es bien importante para poder direccionar a nuestros pacientes sintomáticos tempranos. Lo otro es saber cuál es el estado por el cual va a consultar, si es una consulta de primera vez y si se puede diferir o si hay que verla, por el contrario, mucho más rápido. Y para los pacientes de control, pues eso también nos permite detectar oportunamente bajo un interrogatorio un poco más extenso acerca de síntomas de recaídas o de necesidades especiales. ¿Qué limitantes hay? Básicamente la limitante es la disposición que tienen los pacientes del uso de las herramientas tecnológicas, particularmente los pacientes que asisten al Instituto Nacional de Cancerología, que como les contaba es una empresa del Estado. No son pacientes que tengan una facilidad grande en el uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, ahí hay una parte de entrenamiento no solamente para nosotros desarrollar el programa, sino de ellos de saber utilizarlo. La otra parte es la parte legal, en la cual ellos asienten o consienten que la actividad de telemedicina sea realizada. Gracias a Dios, esa parte pues la pudimos solventar más rápidamente con el apoyo de todo el equipo jurídico, en el cual entonces queda una parte documentada, grabada, en el cual el paciente acepta que su intervención sea por telemedicina, pero realmente nos permite estratificar las acciones. Ahora bien, hay una parte de la sostenibilidad financiera que Ana también decía, y es, bueno, esto, ¿cómo hacemos los hospitales o los médicos? Porque no solamente somos nosotros los que estamos haciendo telemedicina, sino la gran mayoría de centros hospitalarios. También gracias a esta flexibilidad de la norma nos permite que las entidades aseguradoras puedan ejercer pago hacia estas acciones que desarrollamos. Sin embargo, pues no todas las acciones se pueden hacer por telemedicina o de teleorientación. Hay muchas cosas que sí tienen que acceder a las instituciones, pero así los podemos estratificar. Realmente estas normas flexibles tienen una temporalidad. O sea, muy seguramente cuando esto disminuya nos toca retomar acciones para alinearnos con la norma original. Pero sí se puede hacer y realmente los pacientes son receptivos a esto, porque para muchos no es tan fácil acceder a los sitios para atención. El transporte público es limitado, el transporte intermunicipios también está limitado, la posibilidad de los acompañantes es compleja y ellos saben que la exposición pues a la comunidad en general puede ponerlos aún en mayor riesgo dada su inmunocompromiso. Pero realmente es una manera de hacer también un acompañamiento a los pacientes, porque el susto de nosotros como médicos también es grande de no estarlos atendiendo al ritmo que antes lo hacíamos, pero también hay un susto en ellos. Y ese acompañamiento, esa conversación con el paciente realmente es tranquilizadora y es óptima. Ok, muchas gracias, Lina. Creo que también tocaste el tema de los fondos, que es varias preguntas también se refieren a esto. Quisiera hacerle la pregunta a Ana directamente, porque sé que la Asociación Española está trabajando en esto de la consecución de fondos. Contanos un poquito de los fondos, de la sostenibilidad, de cómo ustedes lo han pensado y cómo lo han hecho. Pues sí, encantada. La verdad es que, tal y como he contado, la situación inicial era tan grave en España que toda la atención, incluida la nuestra como asociación, se volcó en la población vulnerable, en atender las necesidades que identificamos, que he comentado antes. Pero llega un momento que internamente, una vez creados los servicios y empezando a difundirlos y creando red de apoyo, decidimos ver, bueno, hay que empezar a pensar en el siguiente paso, en cómo vamos a sostener toda la inversión que se está haciendo a nivel tecnológico, a nivel digital, a nivel de innovación, y empezamos a ver qué impacto estaba teniendo efectivamente en este tiempo en los fondos que vamos recibiendo. Nosotros nos financiamos básicamente de múltiples maneras, que es una de las fortalezas también, no tener una única fuente de ingresos, y nuestros socios es la fuente fundamental de ingresos. Lo primero que hicimos fue fidelizarlos, mantenerlos con nosotros, para que no se nos fueran en esta situación.
Es decir, intentamos mantener información continua de todo lo que estábamos haciendo para que se sintieran seguros y confiados, siguieran con nosotros. En segundo lugar, las empresas colaboradoras, también de forma recurrente. Hicimos exactamente lo mismo, foco en fidelizar. ¿Qué pasó con las donaciones? Como comentaba muy bien la compañera, la mayoría se hacen en la calle. Son actos públicos, son carreras, miles de personas juntas y unidas, ¿no?, para captar fondos. Eso se paralizó. No podíamos hacer nada para donantes porque no nos parecía oportuno cuando la dramática situación sanitaria requería la atención en otro lado. Y con responsabilidad dijimos, bueno, demorémoslo hasta que veamos que esto cambia. Cambió después de Semana Santa y ahí fue cuando decidimos empezar a ser proactivos en captar donaciones. O sea, la estrategia, como ven, ha ido variando en función del tipo de fuente de captación de fondos. Ahora es cuando empezamos a lanzar campañas proactivas de captar donación. Lo que hemos hecho es cambiar el relato. Pues quizás eso sea útil, María Bárbara, para el resto de las entidades. Empezar a construir un relato distinto de cómo veníamos captando fondos antes a cómo intentamos unirnos, digamos, al relato mayoritario, que es la infección, que es la pandemia, que es la vulnerabilidad que genera. Entonces, yo, por si les es útil, lo último que hemos hecho, porque ha sido esta semana, es lanzar un spot publicitario ya en televisión, por primera vez, para captar donaciones, en radio, en todos los medios ya de manera masiva, y a nivel digital. Les voy a contar dos iniciativas, una con un relato, por si sirve de utilidad, cómo lo hemos construido, luego acompañado de imágenes que no puedo poner, pero sí solo voy a leer para que vean qué tipo de tono, qué tipo de mensaje, y verán cómo está muy unido a las necesidades que detectamos. Y la imperiosa ahora mismo es la caída y la vulnerabilidad económica, que esa nos une muy bien para captar donaciones. Y la segunda, que está en marcha justo esta semana y que se llama la carrera más larga de la historia. Les cuento, para terminar, son la carrera más larga de la historia, lo pueden buscar en nuestra web, es muy fácil verlo, y es hacer una carrera virtual. Hacíamos muchas marchas en la calle, con miles de personas corriendo para aprovechar y donar, no se puede hacer, eso está prohibido, con lo cual hemos trasladado la carrera a tema digital. Y se llama la carrera más larga de la historia porque empezó el domingo y terminará este fin de semana. Pues es muy interesante, si lo quieren ver, es innovación y puede ser útil para poder replicarlo. Es fácil buscarlo. Y les digo el relato, si me permites, María Bárbara, solo leer el relato del spot de TV porque así se ve muy bien el pensamiento, ¿no?, la cierta innovación unida a la pandemia sin mencionar la pandemia, para que no se vea también oportunismo, que era un tema que nos preocupaba. No queremos ser oportunistas. ¿Te parece que lo lea, María Bárbara? Sí, dale, Ana, por favor. Vale. Este es el inicio del spot de televisión y cómo capta fondos. Vivimos tiempos difíciles. Nos toca pelear por los más vulnerables, personas que no solo están preocupados por hacer frente a su enfermedad, sino por pagar las facturas. Tu ayuda siempre ha sido importante. Ahora es imprescindible. Y a partir de ahí le llevábamos a las zonas de donación. Y esto unido a imágenes, pues, de nuestros servicios muy empáticas con el paciente en una situación de extrema vulnerabilidad como es ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo gracias, Ana. Tengo una pregunta aquí dirigida a Silvana. ¿Recomienda la OPS la incorporación de laboratorios privados para la realización de las pruebas o solamente los estatales? Sí, es una buena pregunta. Realmente se va a requerir todos los laboratorios y toda la capacidad que existe en los países para hacer todas las pruebas, porque esta es la clave, ¿no? Detectar quién tiene la infección y aislarlos, ¿no? Para romper esta transmisión a nivel comunitario. Muchas gracias. Tengo también una pregunta para Mayra. A los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia, que no se puede posponer, ¿se deberían de realizar pruebas de COVID si no tienen síntomas o no? Las pruebas de COVID sin síntomas no están prescritas. Hay unas janelas, como se llama, windows, que también son difíciles. Tenía que hacer todo lo momento. Entonces, si no hay síntomas, no se recomienda hacer las pruebas. Más se recomienda fuertemente que no se percan las fechas de quimioterapia, porque esto sí es perjudicial para los pacientes. Gracias, Mayra. Pues nos quedan 3 minutos para cerrar el seminario.
Teníamos planeado hacer unas reflexiones finales para cada uno de ustedes, sin embargo, no vamos a poder. Me permito hacer un resumen de lo que hablamos y pues como dije, vamos a tener el seminario en nuestra página web, tenemos una página de recursos y me imagino, y estoy casi segura que este no será el primero, que este es el primero, pero no será el último de los seminarios para los miembros en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Creo que quedaron claros varios mensajes de este seminario. La comunicación como elemento clave para todos, para los que estamos ayudando, para los que estamos trabajando, para los que tenemos contacto en este caso, con pacientes de cáncer y con la sociedad civil en general. La orientación, las oportunidades que tienen nuestras organizaciones también para orientar a la gente que nos sigue, a la gente que cree en nosotros y poder pasar un mensaje creíble. Y la última es la cooperación, porque todos estamos en un mundo que está cambiando y un mundo que nos tiene a todos muy preocupados y todos estamos luchando por salir de esto de la mejor manera que podamos. Entonces, muchas gracias a las panelistas, muchas gracias al equipo, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los miembros de la UICC, porque sin ustedes el trabajo que hacemos no tendría razón de ser. Muchísimas gracias a todos, un saludo y a la próxima.